Bienvenidos todos y todas a un viaje al interior. Este espacio donde todos nosotros, ustedes los oyentes, mis invitados y yo, haremos un viaje a nuestro mundo interno. Desde pequeños, las personas aprendemos a construir una imagen de quién creemos que debemos ser para ser aceptados. En casa, en la escuela o en la sociedad, vamos recibiendo mensajes que nos indican qué partes de nosotros son correctas y cuáles deberían ocultarse. Es en ese proceso de adaptación donde nace la tendencia a decirnos mentiras. Empezamos a negar o distorsionar nuestras emociones para protegernos del rechazo, el castigo o la vergüenza. Esta desconexión temprana entre lo que sentimos y lo que expresamos se convierte en el terreno fértil del autoengaño, una estrategia emocional inconsciente que busca mantenernos a salvo, aunque sea a costa de nuestra propia autenticidad. La psicología moderna sostiene que este patrón se origina como un mecanismo de defensa. Freud lo llamó represión, mientras que la psicología cognitiva actual lo entiende como una forma de disonancia cognitiva. Esto es cuando la realidad contradice nuestras creencias o nuestra autoimagen. Entonces el cerebro elige modificar la percepción antes que aceptar el conflicto. Es decir, nos mentimos porque enfrentarnos a la verdad interna puede resultar más doloroso que mantener una ilusión. Con el tiempo, estas pequeñas mentiras se integran tan profundamente en nuestra identidad que dejamos de reconocerlas. Las repetimos hasta que parecen verdades. Para la neurociencia, el autoengaño tiene bases claras. Nuestro cerebro está diseñado para evitar el sufrimiento y conservar energía. El sistema límbico, especialmente la amígdala, reacciona ante la incomodidad emocional del mismo modo que ante un peligro físico. Cuando una verdad interna amenaza nuestra autoestima o seguridad emocional, el cerebro activa respuestas de defensa. Minimizamos, negamos o justificamos la situación para mantener la estabilidad. A su vez, la corteza prefrontal racionaliza esas distorsiones, creando narrativas que nos permiten seguir funcionando sin entrar en crisis. Es un proceso biológico de autoconservación, pero también es el origen de gran parte de nuestra inconsciencia. No siempre las personas somos conscientes de cuándo nos mentimos, porque nuestro cerebro actúa de manera automática. Según estudios de la Universidad de Princeton, más del 40% de nuestros pensamientos diarios son repetitivos y están mediados por sesgos cognitivos. Entre ellos, el sesgo de confirmación. Este nos lleva a buscar solo la información que refuerza aquello en lo que creemos. Y también está el sesgo de autojustificación, el cual nos permite vernos como buenas personas, incluso cuando actuamos en contradicción con nuestros valores. Así, vivimos atrapados en una versión editada de nosotros mismos, incapaces de percibir con claridad lo que realmente sentimos o pensamos. A medida que crecemos, estos mecanismos se consolidan porque nuestro entorno también los refuerza. Vivimos en culturas que premian la apariencia, la productividad y la fortaleza emocional, y donde mostrarse vulnerable puede ser percibido como debilidad. Esto nos lleva a construir personajes que se ajusten a las expectativas externas, aunque en el fondo nos desconecten de nuestra esencia. La psicología humanista lo explica claramente. Cuando nuestra vida se basa en la incongruencia entre lo que somos y lo que mostramos, aparece el sufrimiento. Nos sentimos vacíos, confundidos o insatisfechos, sin comprender que esa falta de plenitud proviene de las mentiras que sostenemos para sobrevivir. Las consecuencias de esta falta de conciencia son profundas. En la vida adulta, el autoengaño se traduce en ansiedad, baja autoestima y dificultad para tomar decisiones alineadas con nuestros verdaderos deseos. Nos quedamos en relaciones que no nos nutren, en trabajos que no nos inspiran o en dinámicas emocionales que nos restan energía, simplemente porque no queremos admitir lo que realmente sentimos. La neurociencia ha demostrado que este tipo de represión emocional aumenta los niveles de cortisol y altera la conectividad cerebral entre las áreas responsables de la regulación emocional y la toma de decisiones,
perpetuando así un ciclo de malestar. En nuestras relaciones, las mentiras hacia nosotros mismos se proyectan como falta de autenticidad hacia los demás. Cuando no reconocemos nuestras emociones, comunicamos desde la defensa o el miedo, lo que genera malentendidos, desconfianza o distanciamiento. Según estudios de psicología relacional, la autenticidad es el principal predictor de vínculos saludables, pero las personas no podemos ser auténticas si no somos conscientes de lo que sentimos. En otras palabras, el autoengaño no solo nos separa de nosotros mismos, sino también de quienes amamos. En última instancia, la raíz del autoengaño está en nuestra resistencia a la vulnerabilidad. A las personas nos cuesta aceptar que somos seres imperfectos, cambiantes y emocionales. Sin embargo, tanto la neurociencia como las filosofías de Oriente coinciden en algo muy esencial. La conciencia es la puerta de la libertad. Solo al observar sin juicio nuestras contradicciones, miedos y sombras, podemos empezar a integrarlas. Cuando nos atrevemos a mirar con honestidad, se activan en el cerebro procesos de regulación emocional y neuroplasticidad que favorecen la calma, la claridad y la empatía. Yo pienso que nos decimos mentiras para sentirnos, pues, para escapar de la realidad. En pocas palabras, nosotros nos decimos mentiras para escapar de la realidad, de las cosas como son, de, en muchos ámbitos. Muchas veces que uno no está bien, pues uno se miente para, pues yo lo hago en el sentido, digamos, de, porque a mí me gusta ser positivo, ¿sí me entiende? Entonces no quiero mantenerme en un triste, ¿sí me entiendes? No me gusta, o sea, uno siento que ese momento digo, no, estamos bien, estamos bien, estamos bien, vamos a seguir adelante, vamos, pero muchas veces uno no está bien, pero uno busca en eso, pues yo en mi parte busco eso, la meditación, cuando ya estoy muy cargado, ya busco la meditación porque siento que es el momento en el que yo puedo con la respiración dejar todo el peso que siento, todas las mentiras que me he dicho, porque muchas veces uno no se da cuenta de las mentiras que se dice hasta que uno es consciente de ellas. Bueno, yo creo que también tenemos, a ver, tenemos la tendencia a querer encajar en una imagen, ¿no? Es decir, mm, a veces es verdad que nosotros nos comportamos de una manera que no es exactamente igual, no es exactamente igual a la imagen que tenemos de nosotros mismos o a lo que nosotros entendemos que somos, ¿no? Em, Yo creo que ahí va en parte un poco ese sentido de mentira, ¿no? Es decir, bueno, yo me gustaría encajar con esta, digamos, con esta percepción que yo tengo de mí, pero, pero vaya, pero después mis actos a veces me contradicen, ¿no? ¿Qué es lo que hay aquí, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está fallando? Está fallando el acto en sí que estoy cometiendo, que está en contradicción con lo que yo pienso de mí o lo que yo pienso de mí realmente es un montaje que yo tengo que no tiene nada que ver con lo que es mi persona, ¿no? Entonces yo creo que un poco va por ahí la historia, ¿no? Desde un punto de vista lo más naif, ¿no? Te quiero decir, ¿no? Mm, Entiendo y puedo entender perfectamente, eh, bueno, que hay gente que mantengan doble rasero, ¿no? Con respecto a su propia autoimagen y con respecto después a lo que hacen en la realidad, ¿no? Y no tengan además absolutamente ningún tipo de conflicto interior con respecto a eso. Pero bueno, si no lo hace de una manera abierta, bueno, pues sí, a veces piensas que eres muy generoso y a veces dices, oye, pues en esta ocasión, mm, no me he comportado muy generoso, ¿no? O simplemente eso te lo refleja la gente que más te quiere, que está más cerca de ti, ¿no? Que yo creo que son los que hacen de espejo verdadero y sin filtro con respecto a ese tipo de cuestiones, ¿no? Te diría, ¿no?
A veces porque nos gusta engañarnos, porque nos gusta creer algo que, o quisiéramos creer algo que no es tener algo sobre, no sé, como una cosa, admiración terrible, ¿verdad? Y luego pensar, sí, sí, eso es lo mejor, eso es lo mejor, pero en realidad puede ser hasta lo peor. Y yo creo que tal vez debe ser esa conexión con tu subconsciente, ¿no? También de tu diálogo interno, de decir, ¿de verdad esto es algo bueno para ti? ¿De verdad crees que puedes crecer con esta persona o esta situación? Em, pero sí, hay mucha gente engañada. O sea, yo me he escuchado más de alguna que cree cosas que yo digo, pues es que no estás conectada a la realidad. O sea, si te pones a pensar en toda la situación, como la persona es, las creencias que tiene, son cosas que simplemente no la vas a cambiar de la noche a la mañana, pero aún así, ¿verdad? Creen que sí se puede hacer. Y al final resulta, porque el tiempo habla más que las palabras, que no es así. Y no sé, yo creo que es el autoengañarse puede ser, o sí, mentirse a uno mismo puede ser un tipo de necesidad de creer, ¿verdad? De que algo es bueno, pero en realidad no lo es. Porque no soportamos la verdad. Creo que pasa por ahí. No soportamos la verdad. Mira, voy a confesar algo. Menos mal que entiendo que esto es anónimo. Pero uno de cuando adolescente, una de las mentiras que no soportaba era hacer ver que era, yo qué sé, como que muy fácil con las mujeres y era virgen. Hasta los 19 20 años. Eh, y es por eso, porque no soportaba esa verdad, que no tiene nada de malo. O sea, pero claro, de eso me doy cuenta luego, ¿no? Pero, pero creo que es eso. Y lo interesante cuando uno se miente es decir, ¿por qué no soporto esta verdad por la cual tengo que mentir, ¿no? Y, y ver qué está pasando ahí. No, no es fácil, ¿no? O sea, para mí fue hasta que tuve, perdí la virginidad y casi que disfruté más el hecho ¿sabes? Del concepto de ya no soy virgen y tal, a disfrutar el momento con mi primera pareja de ese entonces, primera pareja, digamos, poco estable, fue en la universidad. Entonces, bueno, un poco eso. Ay, automentirse. Yo intento no hacerlo, pero obviamente a veces sí. A veces sí. Mm, lo peor es que es muy difícil mentirse a uno mismo porque uno sabe la verdad, entonces no sé, es como, no tiene sentido, no tiene sentido. Pero lo veo más como, tal vez no mentirse, sino no aceptar. Lo veo más como por ese lado, porque si uno sabe cómo son las cosas y cómo me siento en realidad o cómo pienso en realidad, es muy difícil mentirse a uno mismo. O sea, no me veo como en esa situación, porque si yo sé cómo están las cosas, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, siento que va más como por eso, por el lado de miedo a no querer aceptar algo. Entonces, no sé. No sé, es como, es más fácil aceptar las cosas como son y ya, no hacerse tantas historias y bolas por lo que ya uno sabe cómo es. Eh, bueno, la mentira yo creo que quizás sea un atajo a la tranquilidad, pero hacia la tranquilidad creo que no hay atajos, o sea que al final es un poco, bueno, pues quizás por sentirnos bien durante un tiempo, ¿no? Que es quizás lo que a mí, como te digo, lo que a mí me pasa, ¿no? Que a veces te engañas para sentirte bien, pero luego te das cuenta de que no te lleva a ningún lado.
Pero bueno, que a la pregunta de por qué lo hacemos quizás sea por eso, porque bueno, pues te da por un momento una sensación de tranquilidad o de bienestar que bueno, pues en ciertas ocasiones pues uno las puede necesitar y bueno, ahí lo dejo. Tomar conciencia de las mentiras que nos decimos a nosotros mismos es uno de los procesos más transformadores y también más desafiantes que podemos vivir. La primera clave fundamental es atrevernos a mirar hacia adentro con curiosidad y no con juicio. Según la psicología moderna, se sabe que el autoengaño se alimenta del miedo a sentir vergüenza o culpa. Por eso, cuando nos observamos con dureza, el cerebro activa los mismos circuitos del dolor físico, como han demostrado estudios de la Universidad de California. En cambio, cuando nos observamos con compasión, liberamos oxitocina y serotonina, hormonas que calman el sistema nervioso y nos permiten sostener la incomodidad de la verdad sin huir de ella. La segunda clave es desarrollar el hábito de la autoobservación consciente. Desde el punto de vista de la neurociencia, se ha comprobado que la práctica de la atención plena fortalece la corteza prefrontal, la región del cerebro encargada del juicio crítico y la toma de decisiones. Cuando las personas entrenamos nuestra mente para observar nuestros pensamientos y emociones sin reaccionar de inmediato, empezamos a reconocer los patrones automáticos que nos llevan a mentirnos. Es en ese espacio entre lo que sentimos y lo que hacemos donde comienza la verdadera libertad interior. La tercera clave es aprender a tolerar la incomodidad emocional. Las personas nos mentimos porque queremos evitar el dolor, pero la neurociencia muestra que cuando reprimimos una emoción, esta no desaparece, queda almacenada en nuestro cuerpo y se manifiesta como tensión, ansiedad o agotamiento. Las filosofías orientales como el budismo y el taoísmo nos recuerdan que el sufrimiento se intensifica cuando resistimos lo que es. Si en cambio aceptamos el malestar como parte del proceso de crecimiento, nuestro sistema nervioso se adapta y el dolor deja de ser una amenaza para convertirse en una señal de aprendizaje. Otra clave esencial es cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Según la psicología cognitiva, se sabe que muchas de nuestras mentiras internas nacen de distorsiones mentales, como la necesidad de aprobación, el miedo al rechazo o la creencia de que no somos suficientes. Cuando las personas identificamos estas creencias y las ponemos a prueba, activamos la neuroplasticidad, que es esa capacidad del cerebro para generar nuevas conexiones neuronales. Este proceso requiere práctica, pero cada vez que desafiamos una creencia falsa, fortalecemos nuestro sentido de autenticidad y autoconfianza. Algunas tradiciones de Oriente, como el sufismo y el taoísmo, enseñan que la verdad interior no se impone, se revela cuando aprendemos a estar en silencio. Por eso, cultivar espacios de quietud, meditación o contemplación en la naturaleza nos ayuda a conectar con esa voz interna que no necesita mentir. Cuando callamos el ruido mental y las exigencias del ego, emerge una claridad profunda que no depende de lo que el mundo espera de nosotros, sino de lo que realmente somos. Es una de las formas más puras de honestidad. También es fundamental rodearnos de entornos que favorezcan la verdad. La psicología social ha demostrado que tendemos a ajustar nuestro comportamiento al grupo al que pertenecemos. Si estamos rodeados de personas que viven en la negación o en la apariencia, inconscientemente reforzamos nuestro propio autoengaño. En cambio, compartir con personas que valoran la autenticidad y la vulnerabilidad nos inspira a mostrarnos sin máscaras y a mantenernos coherentes, incluso en los momentos difíciles. El proceso de reconocer nuestras propias mentiras no tiene por qué ser doloroso si lo hacemos desde la ternura y el respeto. De hecho, aceptar nuestra humanidad con todas sus contradicciones es profundamente sanador. Cuando dejamos de castigarnos por nuestros errores y empezamos a verlos como oportunidades de aprendizaje, nuestra mente reduce la producción de cortisol, la hormona del estrés, y genera dopamina, asociada a la motivación y al bienestar. La verdad, lejos de debilitarnos, nos fortalece emocionalmente. En el largo plazo,
Erradicar esta tendencia a mentirnos nos brinda una libertad emocional incomparable. Vivimos con más coherencia, dormimos mejor, amamos con más autenticidad y decidimos con más claridad. La verdad interna se convierte entonces en una brújula que guía cada aspecto de nuestra vida. Al cultivar la conciencia, descubrimos que no necesitamos ser perfectos sino reales. Y es en esa honestidad con nosotros mismos donde empieza la verdadera plenitud. Pues nos decimos mentiras porque es que es verdad que a veces decirte las verdades hay que estar muy preparado para decirte las verdades, porque a veces es muy doloroso, o sea, a ti mismo, por ejemplo, reconocer y asumir que cuando te ha pasado algo doloroso, tú también eres responsable y asumir esa responsabilidad es más duro que decir, pues es que es el entorno. Entonces, pues sin querer, cuando contamos los relatos, pues intentamos un poco contar a nosotros mismos y a los demás de una manera, pues sí, que te mientes un poquito, pero que te hace menos daño. Pero porque creo que enfrentarte a la verdad te obliga a tomar acción y a trabajar en ti mismo y a partir de ahora decir, y lo que ocurre es mi responsabilidad. Y creo que por eso nos mentimos, porque es mucho más fácil vivir en esa mentira, que es más cómoda, aunque no te vaya a llevar igual a donde quieres, pero estás en una zona más segura, ¿no? Y menos, bueno, y con menos trabajo, porque ya digo que el trabajarse a uno mismo, el ir a terapia, es de valientes, porque es que te salen cosas que dices, wow. Entonces, bueno, pues mentirte te hace poder vivir sin tener que destapar. Como se dice aquí vulgarmente en España, ¿no? Pues guardas la mierda debajo de la alfombra y te mientes y dices que mi casa está limpia, pero no lo ves, está limpia. Y mientras que nadie venga a levantarnos la alfombra, que nadie suele venir a tu casa a levantarte la alfombra, pues ya está, te autoconvences y te mientes de que todo está bien. Y vives en la inconsciencia. Para motivarte a hacer cosas. Y a veces es bueno, ¿eh? Si te mientes de una forma positiva y te autoengañas para algo grande, puedes acabar haciéndolo y puedes incluso acabar llegando a eso. Así que yo creo que es una forma de motivarte. No decimos mentiras a nosotros mismos. Yo lo resumo todo mucho en el tema de inseguridad, de que uno se quiere a veces hasta autosabotear. Insisto, es que tal vez uno no confía en uno mismo, entonces uno tiene que estarse diciendo tal vez cosas que no para convencerse de que, ¿verdad? Yo pienso que uno se miente por inseguro, o sea, eso es en lo que lo puedo resumir. Buah, eso es el cuento de cada día, claro. Créete esto, ¿no? Porque, eh, ¿por qué lo creo, vale? ¿Por qué lo creo? Mm, porque te hace estar te hace estar en tu lado, en tu lado seguro, en tu zona de confort. O sea, si tú te cuentas estas películas es porque tú necesitas oírlas, ¿sabes? Yo porque yo lo que pienso frente a la mentira, porque viene creada desde la infancia, cuando hacías algo que estaba supuestamente para vos mamá mal y vos lo estabas haciendo y vos sabías que estaba mal porque ellos te decían que estaba mal y lo grababas en el subconsciente todo el tiempo, que era una mentira, que no podíamos mentir o que mentíamos por tonterías, ¿no? Por tonterías, como te chupetíamos. Y eso va generando a que mientas cada vez más, 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 cada vez más. Y es un tema ese, la mentira es un tema, porque cuando te das cuenta que la verdad es mucho más fácil, sea cual sea, si realmente te rompiste una taza, y se me cayó. No, ¿qué le digo? Porque te pongo el ejemplo de la taza, ¿no? Ay, ¿qué le decía a papá porque se me rompió la taza? Me iban a retar, y ahí venía el miedo, el miedo. Entonces, el miedo a la consecuencia para mí es la mentira, de lo que te vaya a decirte, lo que te vayan a lo que vaya a transitar o lo que vaya a pasar, si decir la verdad, ¿no? Para mí. Pero para mí viene muy de la infancia arraigada la mentira. Porque cuando uno dice, bueno, basta, ya somos grandes, ¿qué van a mintiendo? Me pasa a mí, ¿no? Pero siempre le decía a mis parejas o lo que fuera, decime la verdad, porque somos grandes, ¿qué tiene? Es miedo igual que me estés ocultando, pero es más fácil que me diga la verdad, porque yo una verdad te la perdono, una mentira no.
más si la tengo que descubrir, me dijiste que esta era la verdad y no. Era más fácil hablar y decir, mira, pasa esto, esto. Además, es como que cuando decís la verdad suena limpio, o sea, es como que ya está, bueno, me dijo la verdad, ahora tomo la decisión. La tomo yo la decisión de decir, bueno, está bien, me dijo la verdad o no. ¿Entendés? Eh, y es eso, es como el miedo, pero para mí viene mucho de la infancia, porque si no hubiéramos sabido lo que era la verdad o la mentira, ¿entendés? Es una consecuencia de tenés que decir la verdad siempre, tenés que contarme esto siempre, que machacaban tanto con eso. Entonces, cuando vos hacías un error de chico, lo iba trasladando y no, más fácil me callo, no, no. Me voy con mi amiga y le digo que a la otra que no pude ir porque me lastimé el pie y en realidad estoy yendo con otra y cuando se encuentran me dicen a salir con Diego, después me miran y me dicen, pero ¿cómo? Si no hiciste que te lastimaste. ¿Por qué mentís? O sea, ¿por qué mentira? ¿Con frente a qué? No, más vale decir, mira, se me pasó este plan, vamos a hacer esto. No sé por qué nos enredamos en la mentira. Para mí, igual viene de la infancia. O sea que hay un patrón ahí grabado en eso, ¿no? Pero se puede desbloquear. Es mucho más fácil decir la verdad. Yo hoy por hoy ya está, no tengo ganas de andar por ella. Me dice, no, no, está lloviendo, como me pasó ayer. No, está lloviendo, la verdad no tenemos ganas de salir. Me quiero quedar en casa. Para mí iba a decir que iba con el gato. No, mentira, ¿para qué? Decir la verdad y listo. Ya no sos un niño, ahora es el momento de decir la verdad, ¿no? Ya sos un adulto. Y nada está bien ni nada está mal. Creo que las personas fuimos educadas con una falsa idea de que las mentiras nos salvan de ciertas situaciones. Como que de alguna manera extraña, la mentira nos sirve para ganar tiempo ante algo. Es como que el mentir es útil, por extraño que parezca, para gestionar algo temporalmente. El tema es que ese temporalmente no suele ser tan temporal y cuando las personas creíamos que las mentiras o que esa mentira nos salvaba de algo, yo siento que al final las personas terminamos metidas en una situación mucho peor por toda la cantidad de mentiras que se generan a partir de esa primera. Entonces, cuando nos mentimos a nosotros mismos, lo hacemos para ganar tiempo con respecto a esas cosas que no somos capaces de aceptar o cambiar. Entonces ahí la mentira se convierte en algo que pensamos que es útil. Y pasa exactamente lo mismo cuando escondemos cosas. Al ocultar cosas, al final ocultar cosas tiene consecuencias terribles para nosotros y para los demás. Aunque al inicio parece algo genuino, con una buena intención, con el paso del tiempo nos damos cuenta de que no lo es y que las consecuencias son muy dolorosas para la persona que se entera y pues también para nosotros por haber sostenido esa mentira tanto tiempo. Sí, como que cuando escondemos algo a alguien hay un cierto miedo o vergüenza de mostrarnos como somos o mostrar algo de nosotros de manera genuina. Y en ese miedo, pues ahí también se alimentan de manera inconsciente estas mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Recientemente he llegado a la conclusión que para que las personas podamos sostener las mentiras que decimos y las mentiras que descubrimos que nos dicen los demás, necesitamos normalizar el mentirnos a nosotros mismos en todo momento. Una mentira externa solo puede existir y continuar en el tiempo gracias a las mentiras que nos decimos a nosotros mismos por no ser capaces de afrontar esa situación. De hecho, hay dos reflexiones que me gustan mucho sobre este tema. Son dos frases, una se supone que es de Buda y otra se supone que es de Jesús. La de Buda dice que hay tres cosas que no se pueden ocultar para siempre: el sol, la luna y la verdad. Y la de Jesús, más popular aún, dice: la verdad os hará libres. Y yo creo que esa verdad de la que él habla tiene que ver de la conciencia, de esa libertad que da el tomar conciencia de las cosas. Porque cuando uno dice la verdad o cuando uno se empuja ya a decir la verdad y salir de ese ciclo de mentiras, es porque uno por fin toma conciencia de esa prisión en la que uno estaba por todas esas mentiras que había normalizado decirse y por ende decirle a los demás. ¿Y tú?
¿Tú por qué piensas que las personas nos decimos mentiras a nosotros mismos? Namaste.